nadie que me detenga. Con mi escudo y mi espada, yo camino sin reserva. Valientes de pie, con la luz de nuestro Rey. Nunca solos en la batalla, Jesús siempre da la talla. Lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Y muchos de nosotros nos ha ganado, hermanos, a veces la emoción. Leía hace no mucho que tenemos 3 enemigos a la hora de tomar decisiones y que tendríamos que cuidarnos toda la vida de estos 3 enemigos. Uno de los enemigos es la preocupación. No tome decisiones cuando usted esté preocupado, porque a veces vamos a tomar malas decisiones. Otro enemigo es el miedo. A veces tomamos decisiones con miedo y no son las mejores decisiones. Otro enemigo es la emotividad. Nos emocionamos y entonces tomamos no las más adecuadas decisiones. Y hoy Dios nos llama, porque yo espero de todo corazón que en este retiro nos vayamos tomando buenas decisiones, no preocupados, no con miedo, porque me parece que lo peor que podemos hacer es predicar de manera terrorista la palabra. Si no te arrepientes, esto te va a pasar. Yo creo que la mejor manera de predicar la palabra es la que nos convenza a Dios a través de su palabra y nos guíe su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y lo otro es, no nos emocionemos, porque la emoción en un buen momento se termina. Mucha gente se emociona y empieza a hacer cosas, pero cuando la emoción se acaba, se van las ganas. Y hoy yo no quiero hablarle a personas que se emocionen en un rato, o sean solamente románticos y digan, yo voy a seguir a Dios. Y le dijo un discípulo a Jesús, te voy a seguir ¿hasta qué? Hasta la muerte. Se emocionó porque aquel momento era muy emotivo. Dijo, hasta donde tú vayas. Y Jesús lo tiene que tranquilizar. Ay, Pedrito, 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 dale calmado, decimos en Monterrey. De cierto te digo que antes de que cante el gallo, tú me vas a negar, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y a veces nos gana la emoción. Todos tenemos algo de Pedro, todos hemos negado al Señor de alguna manera, y a lo mejor le hemos ganado en el marcador a Pedro. Por eso quiero en esta tarde hablar, hermanos, a su corazón en el nombre de Jesús. Que realmente el Señor sea el que nos llene de su presencia y nos empuje hacia adelante. Quiero hablarle a hombres que están aquí, que pueden ejercer un liderazgo en donde quiera que estén. Ya no solamente estoy hablando a los papás o a los hijos, sino a todos los hombres que están aquí. Usted tiene una influencia y usted y yo tenemos que aprender a asumir que si estamos en esta tierra, tenemos un propósito de estar aquí. Amén. Y si usted y yo estamos respirando, es que Dios aún todavía no termina con nosotros. La pregunta es si usted y yo ya descubrimos el propósito, si sabemos de qué se trata nuestra permanencia en esta tierra, aquí donde estamos. Y para ello, como nos vamos a quedar hasta que el Señor quiera, tenemos que aprender a relacionarnos unos a otros. Quiero darle un curso muy breve de relaciones interpersonales. Y la primera lección es: la palabra menos importante es yo. La palabra más importante es nosotros. Las 2 palabras más importantes son muchas gracias. El mismo apóstol dijo, vendrán tiempos donde las personas serán ingratas. Las 3 palabras más importantes es: todo queda perdonado. Se requiere valor para decir eso. Las 4 palabras más importantes es: ¿cuál es tu opinión?
A veces no nos gusta escuchar opiniones contrarias a lo que nosotros pensamos. Nosotros traemos nuestra idea y queremos hacerla, ¿qué, hermanos? Valer. Y la defendemos con capa y espada. Y se nos olvida que podemos complementar visiones. Podemos entender mejor la vida cuando nos complementamos con otra persona. Las 5 palabras más importantes: usted hizo un gran trabajo, y para eso se requiere humildad. Lo felicito, te felicito, hermano, hiciste un gran trabajo. No te quita nada, hermano, eso. ¿Quién te enseñaría? No te quita nada, al contrario. Las 6 palabras más importantes: quiero poderle comprender mejor a usted. A veces no nos entendemos y lo más fácil es dar un portazo y decir, yo no entiendo nada, o la otra es, aquí no me entienden. ¿Ha escuchado gente que hizo eso? Aquí no me entienden, y da el portazo y se va. Y me parece que cosas tan sencillas por una base bíblica nos pueden ayudar a pasar al siguiente escalón. Abra su Biblia conmigo en el libro de Josué, capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 9, y de ahí vamos a tomar la reflexión de esta tarde. Y por lógica, yo creo que usted ya sabe de quién vamos a hablar esta tarde. De un héroe de la Biblia que sin duda no era el más valiente, pero me parece que asumió su trabajo y su papel. Josué, capítulo 1, del verso 1 al verso 9. Son 9 versículos, y de estos 9 versículos vamos a sacar 3 enseñanzas, hermanos. Yo deseo que Dios nos hable en alguna de estas enseñanzas particulares a su corazón esta tarde. ¿Están ahí, hermanos? Dice el primer versículo, dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, número 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 4, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar. Verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de los cuales juré a sus padres que les daría a ellos. Segunda vez que le dice en el verso 7, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo, dice así, mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará tu camino y todo, ¿qué, hermanos? Te saldrá bien. Y con el verso 9 termino. Una tercera vez le dicen, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. A la persona que está a su lado, despiértela. Si es que está despierto, bueno, dígale, ok, pensé que estaba dormido. Gracias. Y si estaba dormido, dígale, le atiné.
Si Josué necesitó 3 despertadas en su vida, la pregunta es: ¿cuántas necesita usted? La misma frase se la repitieron 3 veces a Josué y tenía que ser valiente y esforzado en 3 áreas de su vida, las cuales quisiera hablar de manera breve esta tarde. Cuando hace un énfasis así la palabra, me parece que sabe algo de nosotros Dios, y es que nos olvidamos muy fácilmente. Somos personas de memoria corta, se nos olvidan las cosas. Y no nos dice tantas cosas Dios, solamente nos recuerda estas frases que se nos quedan grabadas en nuestro corazón: esfuérzate y sé valiente. Y a mí me gustaría invitarle a que fuera esforzado y valiente en 3 aspectos. En 3 aspectos que considero que harán la gran diferencia en su vida, en su familia, en su matrimonio y en su ministerio. Y si usted dice: puedo empezar por la primera, está bien, porque eso ya lo va a hacer que usted se mueva del lugar donde usted está. La palabra de Dios nos ofrece una solución para la vida que se estanca, la vida que pareciera ser que no avanza, la vida que parece que se vuelve monótona, la vida que parece que no tiene mayor sentido. No hay peor vida que vivir a la sombra de alguien más. Era muy fácil depender de Moisés. Moisés oraba y la bendición me salpicaba. Moisés iba y hablaba con Dios y Josué solamente esperaba fielmente, pero no era de él la responsabilidad. En algún momento nosotros estábamos solteros y decíamos: yo no me preocupo tanto porque de alguna manera nuestros padres van a salir adelante, y no sabíamos cuánto valían los viles que llegan, ¿verdad? Y ahora estamos en otro momento y sabemos que criar a nuestros hijos no lo hacemos por negocio, sino lo hacemos por amor, ¿verdad, hermanos? Pero quiero hablar del trabajo y del ministerio. Hay una generación que ha honrado a Dios y que ha invertido todo su tiempo, toda su vida, y nos ha dejado grandes satisfacciones, y tal vez podemos decir que ha tenido aciertos y también, como Moisés, ¿qué, hermanos? Tuvo algunas inconsistencias, pero gloria a Dios porque tenemos una generación en la cual estamos parados como líderes, como iglesia, y estamos y hacemos lo que hacemos gracias a que otros vinieron antes de nosotros. El punto es si esperamos a que los Josués aparezcan o asumimos nuestra responsabilidad en esta generación. Y la primera orden que le da en el verso 2 dice: levántate y pasa el Jordán. Ese es el primer reto que les traigo esta tarde. El reto era grande, Moisés ya había muerto, y ahora ¿qué? Ahora te toca a ti, Josué. ¿Quién va a utilizar Dios para hacer esto? Y me parece que la primera llamada de Dios a Josué es muy directa, porque Josué está de luto, hermanos. Su compañero de vida, su maestro, su pastor, su hermano mayor, yo lo veo más enlazado a Moisés con Josué que con su mismo hermano Aarón. Parece que se había acomodado más con un joven inexperto, con la humildad de ser mentoreado, que con su mismo hermano de sangre, quien era de linaje levítico, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque no es del que corre ni del que quiera, sino del que Dios quiere, hermanos. Tenga misericordia. Y está allí Josué, pero pensó que Moisés iba a ser eterno. Y quiero llamarle a todos ustedes, porque a veces pensamos que nuestros pastores van a ser eternos.
Que los predicadores que se paran al frente a darnos de comer espiritualmente van a ser eternos. Que los hermanos que invierten horas de estudio y se preparan van a ser eternos. Y creo que nos hemos confiado. Y no debiéramos de esperar a que los hermanos dejen su lugar, más bien como el buen Josué, empezar a trabajar en esta suma de generaciones. Porque el trabajo de Josué no empezó abiertamente hasta que Moisés dejó de existir. Moisés subía al monte y ¿qué hacía Josué, hermanos? Iba con él. Josué hacía las cosas pequeñas. ¿A quién le gusta hacer las cosas pequeñas? Si habláramos de nuestro tiempo, Josué era el que le cargaba el maletín a Moisés. Él no hablaba, él no hacía nada, era el que cargaba el maletín. ¿Y cuántos de nosotros, a Dios nos está llamando a esa tarea sencilla en donde nosotros estamos? Y estamos esperando que alguien deje de estar para nosotros estar. Eso es demasiado cruel, podría decirlo yo. Creo que debiéramos de estar pensando en sumar esfuerzos y trabajar en equipo y asumir nuestro papel, así como lo hizo nuestro hermano Josué. La promesa anticipada consistía en que Dios ya les había entregado la tierra desde hace mucho tiempo antes. Dios había planeado darles una gran cantidad de tierra, hermanos, como posesión. Dice, todo lo que pisare la planta de ¿qué? De tus pies. Así que si a Josué no le gustaba caminar, iba a tener un terrenito como cortito. Aquí sí conviene caminar, ¿verdad? Todo lo que pise la planta de tu pie, eso va a ser tuyo. Eso significaba que la meta la ponían ellos, los límites los ponían ellos. ¿A dónde querían ir? Que las tierras pudieran ser de ellos, las poseyeran. Y creo que las mismas cosas, hermanos, están para nosotros en este tiempo. ¿Hasta dónde quiere llegar en su liderazgo? Hasta donde usted quiera hacerlo. ¿Quién lo está limitando? ¿Hasta dónde quiere usted profundizar en la palabra de Dios? Hasta donde usted determine y le... Si lo que en este momento se necesitan, ¿qué son, hermanos? Manos para trabajar, soldados para trabajar. Algo me enseña esta parte de la escritura, y es que si miraban al sur, tenían el desierto de Arabia, y si miraban hasta el Líbano, lo tenían todo ese territorio, y si cruzaban al este, encontrarían al río Éufrates, y al occidente, al mar Mediterráneo. Los límites estaban, hermanos, demasiado amplios, y estaban para ellos. ¿Sabe dónde a veces tenemos nuestros límites, hermanos? Aquí. Yo no puedo, yo no voy a hacer esto y lo otro. Y a mí me gustaría desafiarlo en ese aspecto. Claro que nosotros no podemos. Josué mismo no podía, por eso le tuvieron que decir ¿cuántas veces? Mínimo 3. Esfuérzate y sé valiente. Y si alguno de nosotros nos está paralizando el temor en nuestros ministerios, nos está paralizando, hermanos, algunos prejuicios o algunas cosas, hoy es un buen momento para poder despertar. Era una gran extensión de tierra con una motivación adicional. Tomarían, hermanos, posesión de una nación superior en cuanto a cultura, en cuanto a tecnología y en cuanto a métodos de guerra, porque habla de los hititas. Si usted le dice, usted va a ir y todo es suyo, y no solamente se va a quedar con el territorio, sino se va a quedar con las casas, se va a quedar con todo lo que hay ahí, bueno, es un gran desafío, ¿verdad? Lo primero sería no creo poder. Josué 1:2 está diciéndole, dice, levántate y pasa el Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel,
yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y lo dice, y después el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén. Amados hermanos, se cuenta la historia de un hombre que vio que su hijo se atravesó la calle y fue atropellado por un carro. Cuando se da cuenta, el conductor del auto se detiene en seco y en lugar de pasar por el cuerpo del niño, literalmente queda encima de su cuerpo. Y el papá sale desesperado y sale asustado y con adrenalina, y lo que él hace es tomar el carro y lo levanta y lo hace para un lado. Todos se sorprenden porque en las condiciones normales tal vez él no hubiera podido cargar lo que en ese momento pudo cargar. La historia termina en que el hijo puede sobrevivir con algunos daños, pero puede sobrevivir. Y luego se hizo una gran noticia. Y el título del periódico era La fuerza del amor. ¿Qué es capaz de hacer usted? ¿Cuánto no pudiéramos cargar todos los que estamos aquí en pro de la iglesia si todos cargáramos al mismo tiempo? Hermanos, vamos a cargar 1, 2. Pero el punto es que todos traemos una agenda. Si usted es evangelista, hagamos lo que tenemos que hacer. Si usted es llamado a ser maestro de Biblia, haga lo que tiene que hacer. Si usted es llamado a atender a los niños, hágalo. Si es llamado a atender a adultos mayores, a jóvenes, hágalo. Si usted tiene el ministerio de la oración, no se espere más, porque necesitamos, hermanos, de la oración. Si usted tiene el llamado a la predicación, hágalo. Si usted le gusta la profecía, compártanos la enseñanza de la profecía. El punto es que todos los que estamos aquí tenemos diferentes llamados. Y tendríamos que despertar a esa realidad. Podemos continuar diciendo que otros lo hagan. Y otro predicador puede venir el otro año a venirnos a animar y podemos salir exactamente iguales, motivados. Por eso es lo que yo les decía, no pretendo que nos emocionemos esta tarde, porque la emoción nos dura un sábado o 2 sábados. Pretendo que nos comprometamos con el Señor, no por el siguiente año, sino por el resto de nuestra vida, si es necesario. Josué se comprometió así, y al final de sus días, yo creo que mucha gente le dieron la espalda y Josué llegó a decir, pues yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Llegó a un entendimiento de decir, bueno, yo estoy seguro del trabajo que estoy haciendo, así que voy a seguir adelante, mi casa y yo vamos a seguir sirviendo al Señor. Y quiero animarle a eso. La segunda enseñanza que quiero traerle en esta tarde es: no hay excusas. Hay una tarea que cumplir y es entrar y poseer, incluía desalojar, incluía exterminar a los enemigos, no debía tener piedad de ninguno, había que entrar con valentía, debía extenderse en aquel vasto territorio, y la promesa para Josué es: nadie te podrá, ¿qué, hermanos? Hacer frente. Y es lo mismo para usted. Absolutamente nadie le podrá hacer frente si usted se enfila, hermanos, en el proyecto que Dios tiene para nosotros. Como representante y jefe del pueblo de Dios,
La promesa incluía no solo a Josué, sino la frase: estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé, y son las mismas promesas para usted. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar, Dios está con nosotros. Así que amerita que podamos reflexionar en esto, hermanos, en esta hora. La tercera orden está en el verso 6. Josué 1:6. Número 7, solamente esfuérzate, número 7, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A mí me parece que en este verso hay una gran promesa, un gran secreto. Usted quiere prosperar en sus proyectos, en sus planes, en su familia, en su ministerio. Este verso es para nosotros en esta hora. Se compara con el Salmo 1, ¿verdad? El Salmo 1, que es muy hermoso, que habla de aquel hombre que está plantado a las orillas del río, ¿verdad? Dice, y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué, hermanos? Prosperará. Bueno, este es un paralelo. Algunos dicen que el salmista está tomando parte de este versículo que se le está diciendo, se le está indicando a Josué, y a Josué Dios directamente le está diciendo que es importante cuidar y honrar la palabra de Dios, y no solamente es honrarla, sino vivirla. Y dice, y no te debes de apartar de ella ni para la izquierda ni para la derecha. Eso significa, no te salgas de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir. El tercer consejo para nosotros como líderes es, no es lo mismo dirigir y ejercer un ministerio en nuestros términos y otra es en los términos de Dios. No nos hagamos a un lado de la voluntad preciosa de parte de nuestro Dios. El término usado para esforzarse en estos versos se llama yasak, que implica una combinación de fortaleza moral y fortaleza física. No solamente es cargo un carro, sino Dios está invitándonos a tener una fuerza de carácter, una fuerza moral, una fuerza para responderle al llamado de Dios. Se puede ver el paralelo cuando está Jesús a punto de entrar a Jerusalén y dice, afirmando el rostro, ¿se acuerda de ese verso? Afirmando el rostro, va a Jerusalén porque sabe lo que le espera. ¿Qué le esperaba en Jerusalén en la última parte del ministerio, hermanos? La muerte, azotes, negación y la cruz. Y sería ingenuo para mí decirle que cuando usted y yo nos metemos al ministerio, todo va a ser color de rosa. ¿Es cierto, hermanos? No, claro que no. Pero el ver una vida transformada por el poder de Dios hace que valga la pena todo, hermanos. Hace que valga la pena todo. Así que sé valiente y medita en la palabra de Dios. Creo que es un consejo que hemos estado escuchando a lo largo de este día. Y nuevamente lo traigo a este púlpito, a este lugar. No solamente es meditar la palabra de Dios, sino es el verso 8. Nunca se aparte de tu boca. Una cosa es leer, reflexionar la palabra de Dios y la otra es exponer la palabra de Dios. El verso 8 está diciendo que nunca de nuestra boca se aparte la palabra de Dios. Y avanza diciendo, sino que de día y de noche vas a meditar para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces va a venir el bien a tu vida. ¿Cuál es el secreto?
Este libro es el secreto. No sé cuánto de ustedes nos estamos esforzando en hacer cosas y no nos han salido del todo bien y nos estamos esforzando y esforzando. Y no porque el esfuerzo esté equivocado, sino a mí me gustaría preguntarles si todo lo que estamos haciendo lo hemos estado haciendo alineados a la voluntad de Dios. 3 ocasiones le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, las mismas 3 nos dice a nosotros. Dios, hermanos, pudo utilizar a alguien más que no fuera Josué, pero Josué le permitió a Dios que usara su vida. He platicado esta ilustración en otras ocasiones y papá ya había platicado de un pastor actualmente en Hermosillo que se llama Carlos. Crecí con 2 amigos, Carlos y Fernando. Uno era de Culiacán, Sinaloa, y Carlos era de Hermosillo. Carlos actualmente está como ministro y pastor de tiempo completo en Hermosillo, Sonora. Lo acabo de ver apenas hace como 2-3 meses. Me dio mucho gusto saludarlo y saber que está ahí esforzándose. Fernando tuvo la oportunidad de crecer en las cosas de Dios. Un buen día alguien le ofreció trabajo en el crimen organizado. Su trabajo era probar la droga. Trabajaba en un laboratorio en Sinaloa y lo que tenía que hacer solamente era revisar la calidad del material. Cada vez que salía un cargamento, él lo probaba. Él lo probaba, él lo probaba, él lo probaba. Lógicamente llegó a ser adicto y lógicamente no solamente le afectó su salud, sino le afectó su cerebro. Aquí está papá como testigo de que los primeros años o meses cuando se empleó en esto, pues parecía ser que se quería comer el mundo entero. Una gran camioneta, andaba con sus armas y traía la ropa más cara y todo porque era el inspector de calidad, ¿verdad? De él dependía que la mercancía saliera en buena calidad. Y por compasión, entre comillas, esta gente no acabó con su vida, solamente lo dejó ir. Pero una persona que ya estaba afectada de su mente. Después se quedaba tirado en cualquier lugar y era alguien que había afectado su cerebro. No sé qué más pasó con Fernando, pero de Carlos sí sé. Tomó una decisión y Fernando tomó otra decisión. Y la vida es de decisiones, hermanos. A veces nos emocionamos por lo que brilla, por lo que podemos vestir o por lo que podemos mostrar. Y me parece que la palabra de Dios hoy nos está invitando a poner buenas prioridades en nuestra vida. Buscar nuevamente las cosas que son eternas. Esas cosas que no se compran con dinero. Esas cosas que no se obtienen de alguna manera ilícita, sino realmente son gracia y bendición de Dios. En alguna ocasión, cuando me tocó ser ordenado como ministro, me acuerdo de el pastor que me ayudó en el proceso, porque es un proceso en México para ser ordenado ministro, y me dijo, tiene que honrar su ministerio, porque es un privilegio. Y no solamente se trata de honrar su ministerio, sino que recuerde que usted está aquí para servir. Y que si ha decidido ser como Jesús, Jesús se dio a las personas completamente, literalmente, y usted y yo estamos aquí para darnos a las personas. A nosotros, ¿qué nos toca hacer? Bueno, darnos en tiempo, darnos en diferentes maneras, pero ese es el desafío que le traigo.
Un desafío que no se trata de decirle, le voy a pagar tanto, sino es, hermanos, Dios está buscando obreros y creo que puede encontrar en este lugar obreros para su mes.